Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Bueno, doctor Cámara, usted nos quiere explicar hasta donde se ha podido entender qué es eso de los títulos de solidaridad. Ya sabemos que los emite el gobierno, pero pues va a recibir cerca de 10 billones de pesos. ¿De quién? ¿A qué título? ¿Con cuáles intereses? ¿A qué plazo? ¿Qué se sabe sobre eso, doctor Cámara? Los títulos de solidaridad, doctor Fernando, es una inversión forzosa. El gobierno, dentro de la necesidad de financiar parte de sus ayudas, y sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el subsidio a la nómina, está combinando, obligando a las entidades financieras, excluyendo las instituciones oficiales especiales, de poner esos recursos en este tipo de obligaciones. Son títulos que se emiten con vencimiento a un año, con la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda renovarlos o solicitar su renovación, dado que son inversiones forzosas, hasta el año 2029. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés de las subastas de corto plazo que se hace, y hay una comparación entre la tasa del último corte o el promedio de las últimas 4 subastas que se hayan hecho. Esto, digamos, que es una operación que se pretende llevar a cabo el 28 de mayo hasta por un 80% de ese valor que usted acaba de anotar, y el otro 20%, si mal no estoy, tiene plazo para constituirse hasta julio 13. Esto es una jugada bien interesante, doctor Fernando, porque básicamente el monto de dónde salen los 9.8, los 10 billones. Básicamente de exigirle a las entidades financieras que el 3% de los pasivos sujetos a encajes líquidos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, sea el referente para colocar en estas inversiones forzosas, o el 1% de lo que son otros pasivos sujetos a encaje a plazo, que también digamos que son la referencia para esto. Pero fíjese que pasa algo bien interesante. A finales del mes de abril, el Banco de la República tomó la decisión de reducir los encajes. En ese momento, los pasivos de corto plazo o líquidos tenían que encajar en el Banco Central el 11% y se bajó al 8%. Y los pasivos con más plazo de vencimiento pasaron de 4,5 a 3,5%. Si usted hace la conexión, lo que aquí está pasando es que el Banco Central les disminuye a las entidades financieras esa necesidad de encajar esa plata, lo cual técnicamente debería volverse más posibilidad de colocación de crédito. Y básicamente ahorita lo que el gobierno dice, o lo que termina haciendo, es esa plata que se liberó vía encaje, ahora colóquenla forzosamente a través de deuda. ¿Qué garantiza esto? ¿Qué genera esto? Que en momentos en los cuales los bancos tienen un apetito de riesgo distinto, donde la demanda por crédito también ha cambiado, pues si el gobierno lo coloca vía, o lo recoge vía emisión de deuda, y va y lo irriga el mercado a través de subsidios, efectivamente se está garantizando que esa plata que se liberó del encaje vuelva al mercado de alguna forma y genere algo de alivio y algo de liquidez entre las empresas. Eso es básicamente la figura que se está planeando y lo que esto representa. Claro, esto se va a meter dentro del presupuesto general de la Nación como una fuente extraordinaria de financiamiento. Es decir, un endeudamiento del gobierno con los bancos, pero ese endeudamiento con los bancos supone menor capacidad de los bancos para colocar créditos. Se los colocan al gobierno. Correcto, el gobierno lo capta y el gobierno lo irriga. Entonces, básicamente, fíjese que esos 9.8, el gobierno ya tiene comprometidos cerca de 2 billones por mes que se van al subsidio de la nómina. Sí. Si nos mira por ahí. Claro, pero pues el gobierno lo capta forzosamente. Está dicho, ya nos dijo usted que es a un año de plazo. ¿Con qué tasa de interés se endeuda el gobierno en este caso? ¿Cuánto le reditúan a los bancos esos recursos? Ayer la subasta de corto plazo cortó alrededor del 3.05%. Eso es básicamente de ese orden va a estar la remuneración de esos 9.8 billones de pesos, doctor Fernando. Bueno, bastante menos de lo que el banco recibiría si le entregara esa plata a cualquier acreedor, a cualquier deudor, ¿no? Sin duda, por eso es inversión forzosa, pero además mírelo por el lado de que se garantiza en momentos en los cuales el canal de crédito está roto, o más que roto, está frenado por varias razones. Los bancos no colocan tan fácilmente si no viene con garantías del gobierno porque el riesgo se ha incrementado. Adicionalmente, la gente no está pidiendo prestado tampoco
técnicamente la incertidumbre, pues lo que pasa es que como se garantiza que esa reducción del encaje que hizo el Banco de la República vuelva al sistema y genere de alguna forma de incentivo, por ejemplo a través de que la gente reciba o las empresas reciban un alivio de liquidez vía subsidio de nómina, creo que la figura resulta mucho más efectiva que esperando a ver cuándo se reactiva el canal de crédito mucho más dinámico para que esa liberación de encaje se volviera más plata en el sistema. Entonces parece inteligente, claramente. No, inteligente desde luego es una manera de tomar un crédito de 10 billones de pesos, ¿no? Sí, con el sistema bancario y en últimas con las posibilidades de préstamo que tiene el sistema bancario. De manera que, por un lado, disminuyeron el encaje para darle más posibilidad a los bancos de prestar plata y por el otro lado le quitan esa posibilidad. Pero se le irrigan vía los subsidios a las empresas, cosa que no estaba garantizada si los bancos se quedaban con los 9 billones y no los colocaban, porque pues entonces no había crédito y por ende no tenía la función de presionar demanda que de alguna manera se buscaba al liberar los encajes. Eso funciona cuando el canal de crédito está activo y cuando la versión a riesgo está controlada y cuando la gente está pidiendo plata prestada. Por lo contrario, liberar el encaje se vuelve liquidez ociosa de los bancos que tienen que salir a buscar en dónde se colocan, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿Y ese dinero para las empresas tiene rendimiento o es un dinero que se va a otorgar a fondo perdido? No, el subsidio de nómina es a fondo de gratuito regalo, doctor Fernando. Por eso es un regalo. Sí, correcto. Eso es un subsidio pleno básicamente para que las empresas mantengan el empleo, para que las empresas no despidan gente, para que inclusive algunas que mandaron gente a licencia no remunerada o despidieron gente puedan reactivarlas. Y en la medida que se reactivan, pues reciban el porcentaje del salario mínimo que significa el subsidio, que son más o menos 352.000 pesos. De cualquier manera, esto en las empresas se siente, se lo digo por experiencia, cuando uno le giran la plática del banco, eso ayuda un montón, sobre todo a mantener en momentos en los cuales todavía hay demasiada incertidumbre de la velocidad de reactivación y sobre todo de la cifra del segundo trimestre que esperamos sea bastante negativa, ¿no? ¿Será suficiente para mantener a las empresas? ¿Será suficiente para que las empresas cumplan con sus obligaciones con los trabajadores? Muy difícil, doctor Fernando, decir que es suficiente porque hay gente que inclusive no tiene cómo pagar el restante. Entonces hay gente que recibe el 40% del salario mínimo, pero tiene empleados que se ganan, suponga usted, 1,5 millones en promedio. Reciben 352.000 pesitos del gobierno, bienvenidos sean, pero les toca conseguir 1.200.000 y si no están produciendo, no están vendiendo, al final del día no van a poder tampoco acogerse a eso. Ahora sí, para otro porcentaje de empresas pues es interesante porque sí ayuda a paliar un poco ese fenómeno y ese efecto de caja tan duro que implica no poder estar en canales de venta al full como regularmente se tiene. Por eso ahí lo importante hacia adelante es cuando vamos a reactivar el comercio. Ya estamos en la última fase y esa es la que hay que acelerar porque si no, no hay esfuerzo que valga. Claro, pero el comercio no solamente se reactiva abriendo los almacenes, sino que los almacenes reciban clientes con capacidad de pago. Correcto, y que la gente tenga la intención de volver, ¿no? De hecho, yo te conozco un experimento muy cercano en Oviedo, pues que fue el primer centro comercial de Medellín que pusieron ahorita a funcionar. Lo sé porque tenemos unas tiendas allí donde trabajo y el tráfico, pues doctor Fernando, el primer día de apertura fue de 4 personas, se vendió, sin duda, qué maravilla, eso celebrar que se vendió ese día pues es muy positivo, pero claramente la afectación de tráfico es clarísima, esto se va a ir normalizando muy lentamente. No hay duda ninguna, esto va a ser muy lentamente, hay que tener paciencia y dinero, ¿no? Dinero que va a tener que obtener el gobierno como obtuvo estos 10 billones de pesos del sistema bancario a una tasa de interés muy baja, pero para entregarla a su turno, al menos en parte, a las empresas sin remuneración ninguna. Bueno, en fin. Bueno, doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por esta explicación y hemos logrado entender bien lo de los 10 billones de pesos que no mucha gente ha comentado. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, queridos amigos, esto es lo que está sucediendo en el momento, el gobierno buscando recursos por todas partes, entonces una inversión forzosa de los bancos en los títulos de solidaridad, que así se llaman, que tienen una rentabilidad bajísima, es decir, los bancos reciben muy poco dinero y bueno, ¿y qué va a pasar? Pues
pues una contracción del crédito, de manera que por una parte ampliaron la capacidad de los bancos para prestar, reduciendo el encaje, y por otra parte les quitan ese mismo dinero o una cantidad adicional en los títulos de solidaridad. ¿Entendieron ustedes? Esperamos haber sido claros con la ayuda de ese gran comentarista que es Álvaro Cámaro. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.